Hola, estás escuchando Great Podcast, el espacio de Great Place to Work México. Aquí hablamos de lo que pasa en el día a día de las organizaciones que quieren ser mejores lugares para trabajar. Cultura, liderazgo, experiencias reales y mejores prácticas. Comenzamos. Hola a todos, yo soy Jennifer Amosorrutia. Estamos en un episodio más del podcast Great. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, precisamente porque estamos en el gran evento de los CHROs, los mejores CHROs 2025 de Great Place to Work México. Y estoy todavía más contenta porque estoy con un gran invitado el día de hoy, que nos acompaña Fernando Hernández Avilés, quien es director de Resiliencia Organizacional y consultor de Great Place to Work. Oye, bienvenido a este espacio. Gracias, Jennifer. Yo estoy muy emocionado, muy feliz de acompañarlos y de participar de este podcast Great en el marco de reconocer, ¿no? De reconocer, celebrar y festejar todo el increíble trabajo que hacen los CHRO y festejarlos, ¿no? Lo que implica eso, ¿no? O sea, todo el trabajo detrás que implica esfuerzo, estrés, desgaste, liderazgo, visión, y estamos en esa conmemoración. Entonces, yo feliz. Ay, no, y aparte un gran compromiso porque son los arquitectos de la cultura organizacional, ¿no? Es una gran labor y compromiso también para las personas. Sí, es bien importante porque cuando empezábamos el evento, digo, para redondear la idea, justamente nuestro CEO platicaba esta parte, ¿no? Renan González, de tenemos que identificar y reconocer que son arquitectos de la cultura. Y ser arquitecto de algo implica estrategia, implica actitud, implica desempeño, implica ser lo mejor e implica ser great, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante es de pronto también tratar de mirar cómo llegas a ser great, cómo eres el mejor sin romperte, sin quebrarte, manteniendo un equilibrio en tu bienestar emocional, ¿no? Que tu liderazgo, con toda la presión, se mantenga más o menos equilibrado para poder empujar el barco, ¿no? Exacto, y bien tocas el tema de la resiliencia, del bienestar, que es también otro compromiso y otro reto tan importante en las organizaciones, y este es el tema del día de hoy, precisamente. Y bueno, para abrir este tema, te pregunto, Fer, ¿cómo definirías hoy el bienestar en el contexto organizacional? Es una muy buena pregunta. En el contexto, cuando hablamos de bienestar, vamos a hablar de equilibrio, vamos a hablar de condiciones de desarrollo óptimas y vamos a hablar de resistencia, ¿no? O sea, equilibrio, condiciones y resistencia, generalmente el bienestar es eso, ¿no? O sea, procurar a nivel personal o a nivel grupal que haya un equilibrio, un bienestar y una consistencia que nos permita, en medio de cualquier cosa que se presente, no afectar nuestra capacidad de bienestar, en el sentido de bienestar, bien hacer, bien pensar, bien realizar. En general podríamos poner esa base. Cuando hablamos del tema organizacional, estaríamos considerando que el bienestar implica que las acciones de las personas se enfoquen en facilitar condiciones para que cualquier colaborador dentro de la organización pueda mantener ese equilibrio y ese equilibrio a su vez le permita tratar de que las condiciones no le afecten de tal manera para que sus decisiones, para que sus interpretaciones, para que sus comportamientos en medio de la crisis, del estrés, del corre, se mantengan equilibrados y en un punto de bienestar para no hacer más grande un problema y también para tener la calma y la oportunidad de gestionar oportunidades. El bienestar tiene que ayudarnos a estar bien cuando hay crisis y a aprovechar las crisis a partir de nuestro propio bienestar, ¿no? Y eso lo hacemos las personas en lo individual, lo hacemos la cultura, esto es todas las personas que participamos de la organización, y lo hacemos también desde la estrategia, que en muchas ocasiones es el trabajo de los CHO, ¿no? Y me encanta esto que dices de aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque uno piensa luego en las organizaciones que el bienestar es nada más una práctica de wellness, por ejemplo, o mantenerlos contentos o que estén nada más bien a secas, ¿no? Pero esta cuestión de aprovechar oportunidades ya va más allá, ¿no? Totalmente. Me encanta que lo pongas así, Jennifer, porque es que justo esas son esas pequeñas lecturas que vienen y que pueden aprender y vivenciar aquí con nosotros en Great, ¿no? O sea, que nosotros podemos aportar este diferenciador que verdaderamente permita no nada más se trata de estar bien. Bienestar no implica estar bien. Bienestar implica que ese estar bien se traduzca en oportunidades de crecimiento. Porque llega el momento en el que ese estar bien se topa, o sea, por eso buscamos el desarrollo, por eso buscamos el crecimiento. El ser humano es inquieto, el ser humano es emocional, en colectividad lo somos aún más. Y al final de cuentas, asegurar que esté bien es importante, pero lo que vamos a buscar en las organizaciones es que crezcan. Y entonces el bienestar no puede quedarse, lo pones perfecto, no puede quedarse en salvaguardar una condición en donde no haya problema
o donde la crisis no afecte, sino tiene que ayudarnos a asegurar las condiciones necesarias para que ese bienestar se traduzca en resultados, ese bienestar se traduzca en creatividad, en innovación, en empuje hacia adelante, y ahí es donde justamente platicamos un poco del tema de adaptación y apropiación. Generalmente consideramos que las culturas de wellness o que las culturas de bienestar, que las prácticas para justamente un tiempo fuera, todo aquello que nos permita equilibrar el desafío diario, basta para que podamos seguir creciendo, pero la verdad es que no, tiene que bastar para establecer un piso sobre el cual podamos ir construyendo. Y esa es la diferencia entre adaptarnos y apropiarnos. A veces confundimos que bienestar tendría que ser una condición donde cualquier persona desde donde se encuentre pueda adaptarse positivamente al desafío que tiene sin que eso repercute en una crisis mayor. Pero para nosotros sería importante conectarlo con resiliencia porque implicaría que te tiene que apropiar. O sea, tengo que asegurar las condiciones de que estás bien, Jen, perfecto. Vamos a empezar a escalarte. Y empezar a escalarte es que subamos un peldaño adicional en donde ya no nada más ese bienestar nos permita lograr el objetivo de inicio, sino nos permita aspirar a otros objetivos. Y esos otros objetivos implicarán desafíos. Por eso es tan importante el bienestar. El bienestar es asegurar las condiciones no del momento, sino de asegurar que cuando vayamos subiendo o expandiéndonos, podamos tener tablas y habilidades, procesos y recursos que nos permita ir empujando y gestionándonos adecuadamente. Crecer implica apropiarse. Para apropiarnos el bienestar es importante, pero es la base. Tenemos que empujarnos arriba. Exacto. Y es por eso todo lo que dices es súper bueno porque volvemos a lo mismo, eso, o sea, es escalarlo un poco más arriba, la cuestión del bienestar, a maximizar también el potencial humano, y eso lo convierte en un pilar estratégico, ¿o qué opinas? Es una muy buena pregunta, totalmente. Mucho de lo que se hace en el tema de CHRO, lo que empujamos desde la formación, pues vamos a tener planes de carrera, ¿no? Vamos a tener mapeo de desarrollo, vamos a tener objetivos que van a buscarse desarrollar, pero al final de cuentas, lo que tendremos que identificar es que el bienestar tiene que ser un aliado estratégico del negocio. Uh-huh. Eso es importante. Tú lo decías muy bien con el tema de arquitecto cultural, que son palabras justamente que utiliza nuestro CEO Renan, en la oportunidad de que ese arquitecto va a tratar de generar, literalmente pensemos en el arquitecto en esa buena analogía, como una casa. De hecho, hay un modelo de resiliencia, el más humano y el más conocido en América Latina se llama la casita de la resiliencia. Ah, mira. Y esa casita de resiliencia habla de lo primero que tienes que hacer es tirar el piso. O sea, tienes que asegurarte que haya cimientos sólidos. Sí. Y podríamos decir que el bienestar son los cimientos sólidos. Nada crece si no hay una estabilidad, ¿no? Y si no hay una oportunidad de soportar la crisis inmediata y que no me genere otra crisis. Pero ya que tienes los cimientos, tienes que crecer. O sea, la casa tiene que crecer. Y a lo mejor de inicio dices, voy a empezar con un cuarto, voy a empezar con una planta, pero al final de cuentas siempre vamos a tirar para llegar hasta un ático, un segundo piso, un ático, un balconcito. Ese arquitecto de la cultura implica que se asegure de que tengamos un piso, y por eso es tan desafiante el trabajo de los CHR, porque tienes que tirar el piso, pero además tienes que empezar a tirar el mapeo de lo que viene. Maximizar el potencial entonces implica que hay mucho trabajo en la gestión de las personas, que hay mucho desafío en la cultura que traen esas personas a la organización, y que esa cultura que traen las personas a la organización se van a basar en experiencias pasadas, se van a basar en creencias, se van a basar en habilidades, y el trabajo de pronto que tenemos que hacer en la organización es equilibrar también esas culturas hacia la cultura de la empresa, hacia la visión de la empresa. Y ser arquitecto implica no solo desarrollar a las personas, sino generar condiciones de bienestar entre esas diferentes culturas para poder seguir delineando ese siguiente piso. O sea, podríamos decir que el primer piso son los cimientos en las personas, el suelo son los cimientos en las personas. El primer piso podría ser nivelar esas culturas en favor de que las apuntemos a la cultura que tenemos en la organización. Y quizá el primer piso ya, ¿no? El siguiente piso es que eso nos permita un crecimiento. A la cultura deseada, ¿no? Totalmente, hacia donde nuestra propia cultura y nuestro objetivo de negocio va a crecer. Y entonces ahí es donde ser ese arquitecto cultural es desafiante. El desafío que tenemos es que en muchas ocasiones nos quedamos con los cimientos. Claro. Y eso es bueno. Yo en muchas ocasiones invito a que no caigamos en el sesgo de juicios de valor. No significa que lo que estemos haciendo sea bueno o malo, exitoso o fracasado, correcto o incorrecto, resiliente o no resiliente, sino crecer implica todos esos procesos. Sí. Lo que sí vale la pena considerar es que tenemos que asegurarnos de sí tener bienestar, pero no nos podemos estacionar en eso. Y ahí es donde la cultura de la organización crece, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, la confianza también debe de ser una base, ¿no? Parte de esos cimientos, ¿no?
Totalmente. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el rol de la confianza dentro del bienestar y la resiliencia? Ahí totalmente conecta con esta oportunidad de este índice de confianza, este modelo de confianza históricamente que tenemos en Great Place to Work. Creo que es exitoso, es representativo y sobre todo es funcional porque va a apuntalar elementos como el tema de integridad, como el tema de liderazgo, porque para que tú te sientas en confianza, primero, para que tú estés en condiciones de poder hacer frente a algo, necesitas justo eso, estar en condiciones de que tienes lo mínimo necesario para empujar a lo que sigue. Sí. Cuando empiezas a avanzar, porque te sientes seguro de lo que te respalda, pues las condiciones mínimas necesarias, necesitas empezarte a preparar para afrontar lo que venga, porque te vas a mover de esa zona, ¿no? Y entonces moverte de esa zona implica nuevas habilidades, implica un nuevo mercado, implica una nueva área, implica un nuevo proceso, implica una nueva metodología. Cuando tú empiezas a pasar y a avanzar, el pegamento que fortalece esa capacidad de ir avanzando en la organización va a ser la confianza, porque la confianza va a ser ese elemento que traduce lo que las personas, lo que las posiciones y lo que las estrategias quieren lograr. Entonces, cuando tú vas gestionando un avance, es demasiado importante la confianza, primero en las personas, porque esa confianza te asegura de tener este bienestar y además esta certeza psicológica. Cuando tú estás avanzando sabiendo que tienes una organización que te respalda, que trabajas en un gran lugar para trabajar, estableces condiciones de, eso ya lo tengo, entonces puedo seguir al siguiente nivel de confianza. Como Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow. Justo, de hecho Maslow, hay una historia bien interesante. Maslow en algún momento se queja de que solo lo recuerden por la pirámide. Eso es bien interesante, pero Maslow llega a la pirámide de necesidades de Maslow porque Maslow es de los primeros, hace rato en la compañía publicaba de liderazgo situacional, es de los primeros que desafía y propone el tema de liderazgo situacional. O sea, eso es abrumador. Cuando yo conocí esa historia, dije, pues no nada más eras el de la pirámide, Sí. pero es importante porque justo lo que dices lo hace. Él identifica, él estaba ocupado en el tema de que cada persona aporta un tipo de liderazgo, en el sentido de que cada persona es responsable de manejar la situación que le toca. Podríamos traducir liderazgo situacional muy a piso a eso. Se convierte en situacional porque aunque estemos en una misma área, con un mismo puesto, atendiendo un mismo proceso, cada situación va a ser diferente. Y entonces, al ser cada situación diferente, va a conectar también con cada capacidad que tenga personalizada el que lo atiende. Y entonces se vuelve situacional. Y él decía, hay que acompañar y darle lo mínimo, los recursos necesarios a la gente para que lo logre. Pero él empieza a profundizar y se da cuenta justo de eso, que ahí es donde se queda con la pirámide, ¿no? Si a las personas que van a atender algo les garantizamos lo mínimo necesario, necesidades básicas, entonces les vamos a quitar un motivador de estrés, o le vamos a un disparador o de estrés, o de inquietud, o incluso de capacidad de concentración. Cuando tú vas cumpliendo esos puntos es importante. Entonces, él identifica eso, que tienes que tener algo seguro, y que eso se asegura incluso cuando eres un Great Place to Work, pero vamos a crecer. Y en ese ir creciendo, entonces implica que apalanques la confianza. Como en esas necesidades, esas pirámides de necesidades, ya nos garantizó lo mínimo necesario, entonces puedo dar el siguiente paso. El siguiente paso en las necesidades es saberme competente, que eso va a ser mucho de lo que hacemos en las áreas de recursos humanos y en general en la empresa, pero para que tú te sientas competente, tienes que confiar en tres cosas, por ejemplo. Tienes que confiar en el proceso que va a tocar de formarte hacia esa nueva tarea. Tienes que confiar en tus compañeros que te van a acompañar en ese nuevo proceso y los liderazgos que te van a gestionar en esa oportunidad. Y tienes que confiar en la cultura, ¿no? Entonces, ese implica que entonces el tema de confianza en cada paso que damos es determinante. Y es muy importante que la gente sepa, se identifique y participe de la parte que le toca de formar este Great Place to Work, porque eso es lo que logra la resiliencia. Cuando generalmente no tenemos una cultura great, ¿no? Cuando generalmente no nos sentimos con una base mínima, cuando no nos acompañamos de personas, cultura y procesos, nos cuesta más trabajo a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar mental, dar lo mejor de nosotros, porque vamos a estar ocupados tratando de desahogar creencias, tratando de desahogar experiencias pasadas, tratando de reconocer si soy capaz o no, tratando de adivinar acertijos si es un tema político dentro de la organización o me lo merecía, ¿no? Ahí tenemos muchos elementos. Síndrome del impostor, frustración, rencillas entre los equipos. Por eso, entonces, podemos asegurar
literalmente, y no lo digo yo, Fernando, sino lo dice el modelo y lo dice además todo lo que está alrededor de la crecimiento organizacional, es que cuando hay una oportunidad de confianza, cuando tú apalancas como líder, pero también como compañera y compañero en cualquier nivel de la estructura, un punto de, Jen, tú siéntete confiada de que yo voy a hacer la parte que me corresponde para que tú tengas la capacidad de concentrarte solo en la parte que te corresponde a ti. Ujú. Eso te quita la presión de saber, y Fernando hará la parte que le corresponda, ¿no? Entonces es un punto. Y también siéntete confiada, Jen, de que estamos haciendo todo en la organización para que tú tengas bienestar emocional. Y ese bienestar emocional te sirva para poderte concentrar en el desafío que viene, porque no te vamos a dejar atrás. Siente la confianza de que somos un gran lugar para trabajar, donde vamos a trabajar por tu resiliencia. Ujú. Y entonces eso empuja. Y es que si todo es una cadenita. No puedes ser resiliente, no puedes crecer sin resiliencia, no puedes ser resiliente sin sentirte bien y no te puedes sentir bien sin tener confianza. Totalmente, Así, y vamos ¿no? conectado. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué le dirías a las organizaciones que están empezando a introducir estas cuestiones de bienestar, de resiliencia, que igual y se quedaban en la cuestión transaccional, en la cuestión básica? ¿Cómo podrían empezar a trabajar esto en sus organizaciones? Vamos a ponerlo en tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa, ¿no? En México, pero también en el resto del mundo, la estadística en México de personas que estresadas es 75%, ¿no? 7, casi 8 de cada 10 personas que trabajan en tu organización, independientemente del tamaño, habrá variaciones, ¿no? No muy significativas, tienen un alto índice de estrés. Ujú. Ese estrés puede ayudarles a lograr la tarea, pues es el estrés, al final de cuentas, un Sí, pues es recurso, positivo, ¿no? sí, justo, ¿no? Un recurso evolutivo que nos permite concentrarnos, ¿no? O sea, el estrés nos ha hecho evolucionar. Sí, Si no tuviéramos estrés, no hubiéramos crecido como especie, ¿no? claro. Entonces, ese estrés puede ser bien capitalizado. Cuando tú vas empezando en la oportunidad de ir creciendo tu negocio, ir creciendo tu estructura, ir creciendo, cuando tú, y eso también lo decía muy bien nuestro CEO, de pronto no puedes estar ocupado en pensar en hacer un plan de carrera cuando te toca asegurar pues que el negocio esté funcionando para mantener el propio negocio. Exacto. Y si tú estás en esa situación o en una situación que está evolucionando a partir de ahí, lo mejor que sí puedes hacer es no perder la confianza que tratas de depositar en tus intenciones. ¿Cuáles serían esas intenciones? Las intenciones muchas veces son nuestras preocupaciones o nuestras inquietudes cotidianas en el negocio, en la cultura, en las personas, ¿no? Y se convierten en intenciones porque es que yo quisiera que mi equipo de trabajo no estuviera tan estresado, ¿no? Yo quisiera que mi equipo de trabajo tuviera un bono de comisiones más alto, o sea, es una intención Sí. que se convierte en intención porque ya viste que se puede llegar a hacer eso. Si tú estás en ese proceso, lo mejor que puedes hacer ante la intención de que tu equipo de trabajo tenga un bienestar emocional y que tus liderazgos, los supervisores, los que atienden, o conforme vaya creciendo la estructura, se ocupen de fortalecer eso, estás apostando por lo correcto. Ujú. Porque la estadística nos tiene bien comprobado históricamente que una persona se motiva por dos cosas, no por la actitud, se va a motivar cuando hay condiciones de bienestar emocional y confianza, Great Place to Work, y cuando eso le permite la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? Que una persona con bienestar, con acompañamiento emocional, en un gran lugar para trabajar, puede tener más probabilidades de concentrarse en ser creativo y innovador. ¿Qué sucede con la creatividad y la innovación? No es como ese cliché de creatividad, innovación o comunicación, sino una persona se siente creativa e innovadora cuando pasa que se siente que controla lo que hace y que se le reconoce lo que hace. Y eso hace que crezcan las organizaciones. Entonces, si pienso de pronto en invertiré en que tengan este bienestar emocional, invertiré en estos liderazgos inclusivos o positivos, invertiré de pronto en que sepan que estamos considerándolos para acompañarlos en el desafío cotidiano, es la mejor decisión que podrás tener esa intención, porque estadísticamente es lo que mejor ayuda a que la gente, a que la cultura y a que tu negocio se sostenga. Cierro con esta idea. A veces pensamos que un negocio crece solo por la parte estructural del negocio en sí, ¿no? La parte del plan financiero, el Lo plan duro, de ¿no? inversionistas, lo duro. Ujú. Y la realidad es que eso es importante, esa es la base Ujú. de la otra parte de nuestro desarrollo, de nuestra arquitectura. Pero si eso no tiene la condición cuidada de la parte humana, estratégicamente hablando, puede llegar al mismo resultado, pero le va a costar más, se va a tardar más y probablemente, lo que decíamos al principio, pierda oportunidades y crecimiento, porque lo que nos interesa no es estar bien, sino crecer y aprovechar las Y oportunidades. ser sostenible, ¿no? Tener Justo, totalmente. sostenibilidad.